Ya han llegado a Ucrania. Los soldados norcoreanos vienen de Asia para combatir en Europa. Muchos creen que están flacuchos y desnutridos, deseando rendirse. Otros piensan que son temibles guerreros. Pero ¿dónde está la verdad? Y sobre todo, ¿para qué van a ser usados estos soldados? Pues eso es a lo que vamos a responder en el vídeo de hoy. El soldado norcoreano, sus tácticas, su comportamiento, su sociedad, trasplantadas a un escenario de guerra de alta intensidad en la otra punta del mundo, en Ucrania. ¿Funcionarán bien o mal? A eso vamos a responder ahora mismo. Pero antes permitidme daros las gracias a todos los que formáis parte de esta comunidad pequeña, pero muy interesada en los asuntos militares en español. Yo me llamo Yago Rodríguez, es un placer atenderles. Y ahora, ¡comencemos! El soldado norcoreano es algo enclenque debido al escaso acceso a comidas calóricas que lleva padeciendo desde el Paleolítico. Por eso su tallaje es de apenas 1,65 metros y 57 kilos, frente a un varón surcoreano medio que mide 1,72 m y pesa 76 kilos. Pero esto es una ventaja para el soldado norcoreano, porque es mucho más difícil acertarle. Por ejemplo, al arrojar una granada de mano, su explosivo tiene un radio letal de unos 5 metros, mientras que su metralla se dispersa en un radio de 20. De esta forma, un soldado que presente una altura de 1,65 metros recibirá aproximadamente un 8% menos de metralla que su homólogo surcoreano. Y lo mismo pasará al dispararle con un fusil. Por ejemplo, un soldado ruso con una estatura media de 1,75 metros presentará una diana un 10% mayor que la de un soldado norcoreano. Es más, esto afecta incluso a la balística terminal. Balística terminal, o sea, los efectos de un proyectil en el lugar en el que termina, en este caso, un cuerpo. Al fin y al cabo, la munición de 5,56 mm OTAN tiene un centro de masas descompensado para que al hacer impacto sobre un objeto la bala se rompa, gire sobre sí misma y produzca una cavidad temporal y una cavidad permanente muy grandes. Es decir, que al acceder a tu cuerpo, la bala entra y como tiene masas descompensadas, enseguida empieza a girar sobre sí misma, a romperse en fragmentos y por tanto el canal que te hace, la cavidad permanente, al ir girando, pues es muchísimo mayor. Lo cual es mucho peor que si la bala simplemente llega, te toca y te atraviesa limpiamente. Sin embargo, en la guerra de Vietnam, o en la operación Serpiente Gótica, o sea, lo que cualquier persona normal conoce como Black Hawk derribado, como vietnamitas y somalíes son muy flaquitos, se informó de que a veces la munición de 5,56 mm les atravesaba limpiamente y no producía daños tan grandes. Aunque bueno, sí, reconozco que este asunto de la altura y la probabilidad de recibir balazos o metralla en realidad es más que nada una curiosidad para engancharos. Porque lo verdaderamente clave aquí es la dirección y el adiestramiento que recibirán los soldados norcoreanos. ¿Qué otra cosa iba a decir yo? Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Sí, a ver, los norcoreanos no hablan ni papa de ruso y además viven en un estado totalitario, así que es impensable que los dirijan oficiales rusos. Además, si vienen 12.000, es imposible desplegarlos a la vez por el mismo problema, es decir, que tendrán que usarlos en grupos pequeños de tamaño batallón o brigada como mucho. Es decir, que lo que tendremos básicamente es un teniente coronel norcoreano al mando de su respectivo batallón y en el puesto de mando de una brigada o una división rusa a la que está sirviendo de alguna manera. O casi mejor, dejadme que os lo explique con este gráfico. Para organizar la logística y mantener el mando de sus hombres, habrá un pequeño equipo de generales y coroneles norcoreanos de alto rango, que harán de enlace entre el Ministerio de Defensa de Corea del Norte, el Ministerio de Defensa ruso y el Estado Mayor del Ejército ruso. Los 12.000 norcoreanos se dividirán en brigadas, pongamos 6 brigadas de 1.500 hombres, con un general de brigada norcoreano al mando de cada una. La brigada norcoreana se pondrá a su vez al servicio de una división rusa en un sector de Kursk en el que pretendan atacar y contarán con un traductor para elaborar las líneas generales del plan de ataque combinado. En este sentido, las directrices deberán ser muy simples y deberá haber un grado de comunicación mínimo. ¿Por qué? Porque al final el argot militar
y la falta de traductores va a poner muy difícil que haya una comunicación más fluida. Por eso todo tiene que ser muy sencillo y muy simple. Por eso yo creo que lo normal es que acuerden un calendario muy claro para el ataque, unos objetivos geográficos limitados, no muy ambiciosos y también muy claros, y por supuesto toda una serie de medidas de mando y control para evitar incidentes de fuego amigo, por ejemplo. Y todo ello al final con la idea final de decir, mirad, a las 12:00 la artillería rusa va a abrir fuego, va a ablandar el objetivo, un bombardeo rápido pero muy intenso. A las 12:05 el batallón norcoreano, como buenamente considere, en un frente de 2 kilómetros lanza su propio ataque. En los flancos vamos a disponer unas unidades contracarro y de infantería rusa para proteger vuestros flancos. Y además va a haber un oficial de enlace que sabe ruso y norcoreano junto a la unidad de artillería rusa para solicitarle fuegos de apoyo durante el avance del batallón. Y a partir de ahí, la brigada norcoreana asignará a los jefes de batallón sus propios sectores de ataque, sus objetivos a capturar y sus medios de apoyo, que se limitarán a baterías de morteros que les presten los rusos. De esa forma, oleada tras oleada, las brigadas norcoreanas romperán las defensas ucranianas y cuando se agoten, la división rusa lanzará sus reservas. Por ejemplo, una brigada aerotransportada de la VDV con apoyo acorazado para explotar la brecha abierta por los norcoreanos. Entonces, la clave de todo esto pasará por el desempeño del soldado norcoreano y por el grado de preparación de las defensas ucranianas. Con respecto al grado de fortificación del frente ucraniano, sabemos que hay zonas muy fortificadas y zonas muy poco fortificadas, y desde luego la región de Kursk se encuentra entre estas últimas. Por eso, para frenar los asaltos, casi lo más importante serán los cañones y los morteros. Pero, ¿cuántos tendrá disponible Ucrania? ¿Y con cuánta munición? Esa es la clave. Si tienes suficientes kilos de TNT, te puedes dedicar a disparar y disparar diezmando los ataques. Aunque bueno, esto se dice muy fácil, porque mientras tu artillería intente frenar a los norcoreanos, pues los rusos no son tontos, tendrán sus radares de contrabatería, sus drones, que intentarán cazar a tus piezas de artillería, pero bueno, ya me entendéis, que en última instancia la cuestión se reduce a esa gran pregunta. ¿Tendrán los ucranianos suficiente artillería para frenar esos asaltos de los norcoreanos? La respuesta es que yo diría que sí. En los últimos meses, la producción de munición y la aprobación de paquetes de ayuda han permitido que Ucrania haga acopio y compita con Rusia sin una gran desigualdad de condiciones. Más aún si ahora llega más munición surcoreana. Al menos, por cierto, en lo que a munición se refiere, Ucrania debería estar bien. Porque sí, quizás en munición vayan a tener suficiente. Problema mayor quizás sean los tubos, cañones que ya han rebasado su vida útil teórica, que están disparando con una dilatación tremenda y que por tanto tienen una falta de precisión tremenda, lo que obliga a gastar aún más munición. Pero bueno, es cierto que este problema de los cañones también deberían tenerlo los rusos. Por tanto, volviendo al asunto, en cuanto a munición, los ucranianos deberían estar bien. En cuanto a fortificación, en la zona de Kursk, bastante mal. Pero vamos a la otra parte. ¿Qué hay de los norcoreanos? ¿Cómo combaten los norcoreanos? ¿Qué cabe esperar? ¿Tienen una moral aceptable? ¿Podrán enfrentarse tú a tú con los ucranianos? Bueno, depende. Parece ser que el soldado norcoreano vendrá en dos sabores: infantería regular y unidades de las fuerzas especiales, más o menos equivalentes a una buena infantería ligera occidental. Entonces, en un escenario como el de Ucrania, ambos tipos de soldados van a hacer esencialmente lo mismo, que es pequeños grupos de infantería dispersos en la zona, lanzan un reconocimiento muy meticuloso, tratan de infiltrarse aprovechando el terreno y las condiciones climatológicas, y a partir de ahí lanzan su asalto, como mucho con una buena preparación pero muy rápida de artillería. Y es que la táctica de infantería norcoreana es muy peculiar y se basa en las lecciones de la segunda fase de la guerra de Corea, que es muy similar al tipo de guerra que se libra en Ucrania desde hace un año. Es decir, guerra de posiciones en las que se usan pequeños grupos de infantería de asalto dispersos y con mucha potencia de fuego. Además, cabe decir que el soldado norcoreano está muy habituado a condiciones meteorológicas extremas. De hecho, la península de Corea es bastante más fría que Ucrania en invierno, por lo que la meteorología ucraniana no debería ser un problema para las tropas de Pyongyang. Es más, al contrario, los principales ejercicios militares de Corea del Norte se celebran siempre durante el invierno, justamente para aclimatar a su gente y endurecerla. Pero la dureza no bastará. Ucrania, al contrario que Corea, no ofrece ni montañas y cuevas en las que ocultar la maniobra, ni grandes bosques que lo cubran todo. Es decir,
que los norcoreanos no están nada preparados para combatir en llanuras carentes de elementos que ofrezcan refugio, ocultación y protección. Es decir, que si bien las tácticas de infiltración propias de Corea del Norte son adecuadas, van a tener que aplicarlos en un entorno geográfico completamente nuevo para ellos y mucho menos benévolo para este tipo de tácticas. Además, los rusos tratarán a los norcoreanos como lo que son, carne de cañón. Así que no les van a proveer nada más que armamento ligero antiguo y pelado. Ya sabéis, sin ópticas, ni visión nocturna, ni nada de nada. Aunque los norcoreanos probablemente ya están habituados a ello. De otro lado, lo normal es que las fuerzas especiales norcoreanas sean usadas como reserva táctica de los batallones y brigadas, y quizás conserven su material original, o incluso se invierta en equiparles mejor, especialmente para combatir por la noche, que es una de sus especialidades. Efectivamente, mucho antes de que en Occidente se optara por el combate nocturno, de que se decidiera que todo el mundo tenía que tener acceso a visión infrarroja, en Corea del Norte ya antes de todo eso se decidió que el mejor entorno que permitía equilibrar las fuerzas con la enorme, inmensa potencia de fuego de los Estados Unidos era justamente el combate nocturno, combinado con todo eso que hemos dicho, aprovechar la geografía y moverme en grupos dispersos tratando de infiltrarse por el terreno. En este sentido, los soldados norcoreanos están acostumbrados a combatir de noche, sin apenas visión nocturna, mientras que los miembros de sus fuerzas especiales sí disponen de algunos equipos de este tipo, si bien son bastante básicos. Ahora bien, los norcoreanos aún tienen otra desventaja: los drones. Como podéis imaginar, con un ejército tan pobre, con una sociedad con tan escaso acceso a la tecnología y a dinero para adquirirla, pues tiene muy poco contacto con esta herramienta que ha cambiado el combate de la infantería moderna. Y no digamos ya si hablamos de montar puestos de mando con pantallas de plasma, Discord o Telegram, aplicaciones de las que ningún norcoreano ha oído hablar y que no sabrán utilizar. Es decir, que aunque los rusos hagan un gran esfuerzo por instruir a los norcoreanos en este nuevo tipo de tecnologías, esfuerzo que no está nada claro que los rusos vayan a hacer, la realidad es que el soldado norcoreano probablemente va a ir al campo de batalla del siglo XXI con las tácticas propias de los años 50. En conclusión, yo no esperaría grandes deserciones o algo así, ni tampoco esperaría que los rusos hagan un gran esfuerzo en equipar y adiestrar a los norcoreanos. Por tanto, es probable que sus bajas sean, proporcionalmente, mucho mayores que las de una unidad rusa o ucraniana equivalente. Con todo, sus fuerzas especiales, su tradición en materia de tácticas de infiltración de infantería o su preferencia por atacar con las peores condiciones meteorológicas imaginables hacen que no se les deba menospreciar, ya que pueden dar más de un susto y hacer cosas no vistas hasta la fecha. Así que eso es todo con respecto al soldado norcoreano, pero ¿tú qué opinas? ¿Van a ser eficaces? ¿No lo van a ser? ¿Tienen voluntad de combatir o desertarían a las primeras de cambio? Os leo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Apoyad a este canal si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo en Patreon. Por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.